Una bendición de poder estar en la casa del Señor. Le doy gracias a Dios por haberme permitido esta bendición. Les traigo saludos de mi esposa, de mis hijos y de la congregación de Colón. Le invito, mi hermano, mi hermana, a abrir su Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 9. No sé, mi hermano, mi hermana, joven, no sé cómo estará tu corazón. ¿Estarás preparado para que Dios te hable? ¿Te preparaste para que Dios te hable? La palabra del Señor dice que tomó un burro y hizo que ese burro le hablara al siervo del Señor. No sé si tú puedes creer que hoy Dios ha traído un burro para hablarte. Pero la Biblia dice, Lucas capítulo 18, versículo 27, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y si el Señor está aquí, Él te ha traído con el propósito de hablarte. Y cuando Dios habla, nuestras vidas son renovadas. Nuestras vidas cobran fuerzas nuevas. Cuando Dios habla, los ojos del ciego se abren. El paralítico se levanta. Cobramos nuevas fuerzas. Yo no sé cómo has venido en esta mañana. La palabra del Señor dice que cuando el Señor fue a Nazaret, alguien se preguntó y dijo, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Nicodemo se preguntaba, ¿será posible que saldrá algo bueno de Nazaret? Y el enemigo muchas veces te ha hablado y te ha dicho, ¿será que saldrá algo bueno de ti? Si hoy tú crees que Dios está aquí, entonces Él te va a hablar. Porque la palabra del Señor dice, mis hermanos, que la obra es de Él. Pero nosotros, hermanos, tenemos que disponernos. Y cuando Jesús pasaba, Él hacía obras. Y Él está aquí. Y Dios quiere que tú salgas bendecido en esta mañana. Pero no porque estás tú o porque estoy yo. Es porque Él está. Jesús está en medio de nosotros. Y a Él nosotros debemos de rendirle nuestra vida. Y abrir nuestro corazón y disponernos para que Dios haga con nosotros, en nosotros, como Él quiere. Segunda Samuel, capítulo 9. ¿Lo tiene ahí? Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba?
Y el rey respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey a David y le dijo, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Señor, nosotros queremos adorarte y bendecirte en esta mañana. Y hemos venido, Padre, como pueblo tuyo para rendirte gloria, honra y nuestra alabanza, sabiendo que un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. De esta manera nos presentamos delante de ti para bendecirte, santificar tu nombre y darte la gloria. Permítenos y ayúdanos en esta mañana que nuestros oídos espirituales estén abiertos. Y así como abriste el corazón de Lidia para que estuviese atenta al mensaje de tu siervo Pablo, que tú habías puesto en boca de él, así abre nuestros corazones para estar abiertos, Dios, a la obra de tu Espíritu Santo, Señor amado, y a la verdad divina de tu palabra. Edifícanos en la verdad y santifícanos en ella. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos y te damos muchas gracias. Amén. Invito, mis hermanos, que por un momento tomen sus asientos. Pero quiero rogarles, implorarles, suplicarles una cosita. Si usted tiene a bien, busque en la cartera la dama, en el bolsillo del caballero, busque su celular y apáguelo. Así podemos escuchar al Señor. Porque lo más importante acá, hermano, no somos ni yo ni usted. Lo más importante es el Señor. Y Él nos ha traído con
con el motivo de bendecir nuestras vidas y de hablarnos. Y este es el momento que Dios nos ha dado, que el Señor nos ha regalado para hablarnos. Por eso preguntábamos antes de comenzar si estábamos preparados para que Dios nos hable. Porque hay que prepararse para que Dios nos hable. Porque si no nos preparamos para que Dios nos hable, Dios nos estará hablando y nosotros no lo escucharemos. Por eso el Señor en 1 Samuel capítulo 15 le hace una pregunta y dice: ¿se complace Jehová en sacrificios? ¿Se complace Jehová en sacrificio? ¿O en que se oiga mi palabra y se preste atención? Pero no podemos escuchar a Dios si no estamos atentos. Tú tienes que estar atento a lo que el Espíritu hoy ha preparado para hablarte y para ministrarte. Necesitamos estar atentos, porque su palabra es alimento para nuestra alma. Su palabra es refrigerio para nuestros huesos. Por eso el profeta le dijo: Señor, habla, porque tu siervo oye. Y qué bueno que nosotros podamos venir con ese espíritu delante del Señor y podamos decirle: Señor, habla, porque hoy tus siervos queremos oír tu voz. No queremos escuchar voz de hombre, queremos escucharte a ti, Señor. Nosotros no necesitamos escuchar un mensaje más, porque estamos cansados de escuchar mensajes y palabra tras palabra. Necesitamos que el Espíritu traiga revelación a nuestro espíritu y tener testimonio, como tuvo Pedro, cuando el Señor le preguntó: Pedro, ¿qué dicen de mí? Bueno, dicen que eres un gran maestro, Señor, y que eres un gran profeta. Dicen que eres un gran líder. ¿Y tú, Pedro? ¿Quién crees que yo soy? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le responde: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Él no lo leyó en un libro. Nadie le enseñó que Él era Cristo. El Espíritu Santo trajo revelación a su espíritu. De la misma manera, cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán bautizando, el Espíritu le dio revelación al hombre de Dios, que ese que venía entrando en las aguas era el Hijo de Dios, que ese venía entrando a las aguas era el bendito de las naciones, que ese que venía entrando a las naciones era el Salvador divino. Hoy Dios quiere traer revelación. Hoy muchas veces estamos llenos del intelecto y en la iglesia hay conocimiento intelectual, pero no hay revelación en el Espíritu de cuál es la voluntad de Dios. Por eso la iglesia tiene que abrirse a las cosas del Espíritu. Y nunca podremos tener revelación de las cosas del Espíritu si no tenemos la verdad. El Señor llama a su iglesia a un camino nuevo. No vengo a traer una enseñanza nueva. El Señor llama a su iglesia a su camino. En el camino de Dios el Señor nos ofrece plenitud. En su camino el Señor nos ofrece gozo. En su camino el Señor nos ofrece paz. Isaías 23, versículo 6. Dice la palabra del
Señor. Gloria a Dios. ¿Ahí? ¿Estamos ahí? Si no, igual yo puedo predicar sin esto nomás, porque de donde yo vengo de la campaña. No usamos esta tecnología, yo no estoy adaptado a tanta tecnología. Veo todos estos chirimbolos acá y digo, ¿dónde estoy yo? El Señor me ayude. Me tiembla todo. Isaías, versículo 23, capítulo 23, versículo 6 dice... Bueno. Está. El Señor me ayude. Gloria a Dios. ¿Están contentos? Bien. ¿Ahora se siente mejor? Importante que usted se sienta bien. La historia nos enseña, hermano, que antiguamente habían reyes. Y esos reyes, hermanos queridos, tenían dominio sobre ciudades, otros reyes tenían dominio sobre países, y otros reyes como los reyes de Persia, los babilonios, que tenían grandes imperios. Esos reyes daban protección, en donde ellos estaban, daban seguridad, estaban bajo el cuidado de sus ejércitos. Pero dice la palabra del Señor que el pueblo del Señor era regido por jueces. Y estos jueces guiaban al pueblo en lo que era la voluntad del Señor. Así que dice la Biblia que el corazón del pueblo del Señor empezó a desviarse y a salirse del camino del Señor. Y ellos empezaron a ver que otras naciones tenían reyes. Así que ellos empezaron a anhelar, desear en su corazón tener reyes como ellos también tenían reyes. Miraban y decían, pero mirá qué bien que les va a ellos. Ellos tienen sus reyes. Y empezaron a hablarse entre ellos. Así que un día se juntaron, vinieron a Samuel y le dijeron, Samuel, danos un rey. Como las otras naciones tienen reyes, nosotros también queremos tener rey. Y acá nosotros tenemos que recibir una enseñanza de parte del Señor. Porque la iglesia tiene que tener cuidado hacia dónde está mirando. Porque la palabra del Señor nos enseña claramente que vienen tiempos de apostasía, donde muchos se apartarán de la verdad y que se van a levantar falsos maestros, falsos profetas. Y cuando a usted le vengan a hablar de la palabra, usted tiene que verificar que lo que se le está enseñando está en la palabra. Hoy está de moda no usar la Biblia. Hoy cuando yo veo usted una iglesia media rara porque tienen Biblia, pero uno va a ciertos lugares, allá en la campaña, y se encuentra que la iglesia está de moda, ya no usa Biblia. Y se enseña y lee el pastor o se predica, pero no se ve que está corroborar. La iglesia debe corroborar que lo que se le enseñe tiene que estar dentro de la palabra. Pero la palabra enseña que el pueblo, a causa que se fue desviando del Señor, apartó su corazón del Señor, de su palabra y de sus estatutos. Ahora vino a Samuel a pedirle, Señor, Samuel, danos rey. Y nosotros, la iglesia, tenemos que aprender de esta experiencia. Porque al pueblo del Señor no le fue bien. Cuando Samuel vino delante del Señor, porque lo que le estaba pidiendo el pueblo, él entendía que estaba mal. Y cuando Samuel se postra delante del Señor a implorar el favor, Dios le habla y le dice, anda Samuel, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado.
a veces tenemos la sensación como que no estamos viendo lo que Dios quiere que veamos, ni escuchando lo que tenemos que escuchar. Porque muchas veces la iglesia busca mirar hacia afuera, pero no en ganar las almas, sino en vivir esa vida de placer, en satisfacer nuestros deseos, en buscar nuestros deleites. En el camino del Señor, Dios nos ofrece una vida de plenitud. Pero uno se encuentra que muchas veces, aún estando dentro de la misma iglesia, no ve gente que se sienta plena, bendecida, sino hay muchos que se sienten derrotados, frustrados. Eso es una señal clara que no estoy caminando en el camino del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice las Escrituras: no satisfagáis los deseos de la carne, no busquen esas cosas. Cuando nosotros buscamos nuestros placeres y nuestros deseos, entonces hemos salido del camino del Señor y ahora estamos andando en nuestros caminos. En nuestros caminos encontramos frustración, derrota, fracaso. No hay paz, porque donde encontramos la paz plena, duradera, permanente, la paz del espíritu, del alma y del corazón, es en Dios. Isaías capítulo 23, versículo 6 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, entonces tenemos paz, más allá de las circunstancias que nos rodean. Porque tus circunstancias que te puedan estar rodeando hoy pueden ser circunstancias adversas. Pero la Biblia dice que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Así que cuando ves cosas que aparentemente son malas, si tú estás amando a Dios, ¿quién ama a Dios? Pero la palabra del Señor me enseña otra cosa. Me dicen las Escrituras: el que tiene mis palabras y las guarda, ese me ama. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? Porque a veces tenemos las palabras del Señor, uno se encuentra con muchos que conocen la palabra y que hablan mucho de la palabra. Este pueblo sabía que Dios había instituido jueces porque esa era la voluntad, porque era un reino teocrático. Aunque no se hablaba de teocracia en aquellos días, el rey del pueblo de Israel era Dios. Y ellos ahora no querían seguir dependiendo de Dios. Ahora querían tener un rey como las otras naciones. ¿Sabías, hermano, que Dios ha puesto un orden en la iglesia? ¿Cuántos lo saben? Y que en ese orden divino que Dios estableció, Él pone pastores. Y Dios levantó pastores en este lugar. Y que Dios espera que nosotros estemos sujetos a esos pastores. ¿Cuándo dicen amén? Y que los amemos. ¿Son pastores perfectos? Cric, cric, cric. ¿Y yo cómo hacen los grillos? Cric. Siguen siendo hombres y mujeres. Pero Dios espera que nosotros mantengamos ese orden y caminemos en la perfecta voluntad del Señor. Y no seamos cristianos
independientes. ¿Cómo dice pastor? Yo soy libre. Pero el apóstol decía, no uséis vuestra libertad para libertinaje, para hacer lo que se les antoja y como quieren. Porque en el camino del Señor hay un orden. Y Dios te puso bajo cobertura. Como en aquellos días Dios puso a Samuel como cobertura del pueblo de Israel. Y ellos estaban desechando lo que Dios les había dado. ¿Sabían que Dios en el orden que levantó pastores y levantó líderes? Porque a veces no nos queremos sujetar a los líderes que Dios levantó en la casa del Señor. Y dice, no, yo a esa no me sujeto a nada. Pero yo voy a Romanos capítulo 3 y me enseña la palabra que no hay autoridad si no fue puesta por... Ah, no, pero ese líder lo levantó el pastor. ¿Y acaso no es una autoridad el pastor? Y no tiene autoridad como para levantar. Ah, no, porque ese que levantó yo sabía que no era de Dios, porque después lo levantó y al poquito tiempo ya no está más. ¿Acaso el Señor no levantó a los apóstoles? Y la Biblia dice que eran 12. ¿Piensa que se equivocó con Judas? Piénselo. Judas era un escogido. Y él decidió volverse atrás. ¿Usted me entiende? Así que, hermanos, nosotros tenemos que aprender que no podemos poner nuestra mirada hacia afuera. Tenemos que poner nuestra mirada hacia adentro. Hacia lo que Dios nos dice. La Biblia dice en 1 Josué, capítulo 1, versículo 5. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme te parece. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Conforme está escrito. Porque muchas veces hacemos como nos parece. Josué 1:8, gracias. Conforme está escrito. Y entonces, ¿cómo dice? Harás prosperar tu camino. Y todo, ¿se da cuenta que cuando nosotros, hay momentos que no nos gusta porque hay cosas que son difíciles? Hay momentos duros. Un momento duro puede ser cuando uno tiene que perdonar. Pero cuando vos decidís perdonar, estás obedeciendo su palabra. Y entonces estás haciendo que tu camino prospere. Estás haciendo que y cuando vos determinás no perdonar, estás haciendo que tu camino no prospere. Y la Biblia dice que Dios levantó, porque el pueblo eligió a reyes. Y así que levantó a Saúl. Y luego de haber levantado a Saúl, Dios levanta a David. La casa de Saúl, hermanos, persiguió a David. Buscó, hermano, de todas maneras, destruir a David. Hoy te encontrás, hermano, hermana, con gente que se ha levantado en contra de tu vida. En el trabajo, en el barrio. ¿No dice la Biblia, o ayúdeme, porque no dice la palabra que los enemigos del hombre serán los de su casa? Jesús no decía que no hay profeta
en su propia tierra? ¿Sí? Se levantaron en contra de David. Buscaron de todas formas destruir a David. Hoy hay enemigos que se han levantado en contra de tu vida, en contra de tu matrimonio, enemigos que se han levantado en contra de tu salud, tu economía. Y aunque quisieron destruirlo a David, no lo lograron. Porque Dios cuidó de David. Pero también esa experiencia que él tuvo que vivir, hermano, le llevó a madurar, le llevó a crecer en la fe, le llevó a conocer más a Dios. Cuando Job todo lo había perdido, él una cosa pudo ver, de oídas, Señor, yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando todo lo había perdido, él logró ver a Dios. Mientras que antes era un conocimiento intelectual que había en él. Cuando vienen las luchas, hermano, cuando vienen las pruebas, dice Santiago, hermanos, capítulo 1, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque cuando tu fe es probada, Dios está forjando y moldeando tu carácter. Y Dios espera sacarte un hombre íntegro, una mujer íntegra. Porque por sobre todas las cosas Dios está interesado en tu carácter, en formar tu carácter, en que se vea Jesús en tu vida. Hoy la palabra, no sé, la lectura de la palabra nos hablaba, dice, pedís, pero piden mal. Porque ustedes piden para vuestros placeres, para vuestros deseos. ¿Se acuerdan cuando el Señor le habla a Salomón y le dice, se le presenta a Salomón y le dice, Salomón, pídeme lo que tú quieres que yo te dé. Ah, y una cosa, Salomón, y yo te lo voy a dar. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? ¿Y se acuerdan Salomón pidiendo? Bueno, Señor, dame una casa de José Ignacio, una 4x4. ¿Cuántos se acuerdan la petición de Salomón? Señor, tú sabes que el pueblo que me has dado es grande. Señor, dame sabiduría para guiar a este tu pueblo. Le dice, a este tu pueblo, porque él sabía que no le pertenecía, que ese pueblo tenía un Dios. ¿Usted me entiende? Y por cuanto pidió, no para él, sino para bendecir a otro, Dios que le termina dando, le da eso y para él también. ¿Cuánto lo ven en la palabra? Y la palabra del Señor dice que cuando David llega a ser rey, una de las cosas que él se propone, dice, voy a bendecir la casa de Saúl. Mira, hermano, él se propuso bendecir a sus enemigos. ¿Sabe cómo se vence el mal? Haciendo el bien. Sí, pero lo que pasa es que este hermanito me cae mal porque es pesado este hermanito. Me cae mal esta hermanita porque esta hermanita siempre quiere sobresalir y se quiere hacer ¿Y qué te querés hacer? ¿Qué dice la palabra cómo se vence el mal? Les voy a preguntar una cosa a los esposos, porque los esposos yo los miro así, les miro a los ojos y los veo que están perdidamente enamorados. Cuando pasan cosas en tu casa que no te gustan, ¿cómo actúas? ¿Conforme a la palabra? El mal se vence con el bien. El mal se vence con el bien. A las esposas, porque yo las miro a las esposas y también las veo. Ah, me hiciste, mirá esta sopa, la quemaste a la sopa, ¿qué hiciste? Mirá,
Le pusiste mucha sal. ¿Cómo se vence el mal? Aunque Saúl persiguió y buscó destruir a David, David, cuando es rey, se propone bendecir la casa de Saúl. Así que llama a sus siervos y les dice: ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia de Dios? Qué bueno, hermano, que haya en nosotros como hijos de Dios ese espíritu. Bendecir a aquellos que nos han hecho mal, que nos han hecho daño. Pero no de boca. ¿Sabe por qué? Porque Gálatas dice claramente que Dios no puede ser burlado. Dios conoce mi corazón. ¿Lo sabe? Dios conoce mis pensamientos. ¿Lo sabe, hermano? Sino disponer de nuestro corazón. Y aquellos que nos han criticado, no criticarlos nosotros, sino bendecirlos. ¿Hay alguien que te ha criticado? No diga quién, pero ¿hay alguien que ha sido criticado? Qué bueno que en vos esté ese espíritu que había en David. Y Dios bendijo a David por el espíritu que había en él. Y qué bueno que vos puedas imitar a este hombre de Dios. Y dice: ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia de Dios? Y la palabra del Señor dice que sí, mi Señor, está por ahí Siba. Este era siervo de la casa de Saúl. Bueno, tráiganlo. Y cuando Siba viene: ¿eres tú, Siba, siervo de la casa de Saúl? Sí, mi Señor. ¿Habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Sí, mi Señor. En Aquir, allí en tierra de Lodebar, en una tierra así de tristeza, en una tierra de dolor, en Lodebar, en la tierra de aflicción, allí hay uno que se llama Mefiboset. Este está lisiado, mi Señor, es cojo de los pies, no puede andar. Y David comisiona a Siba y le dice: ve, dile que el rey lo mandó a llamar y tráelo. Y la Biblia dice, hermanos, que David mandó a buscar a Siba. Hoy, en esta mañana, yo no sé si estás escuchando al Espíritu del Señor, pero el rey te mandó a buscar. La Biblia dice en Lucas capítulo 19 que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Isaías dice: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y la Biblia dice que Jesús dijo: Señor, heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Y la Biblia dice que el Padre, el Rey, envió a Jesús por una humanidad que estaba caída y perdida. Jesús vino por los enfermos, no por los que están sanos. Jesús vino por los perdidos. Jesús vino por los caídos, por los afligidos, por aquellos que estaban en cárceles. Siba es un tipo de Jesús que fue enviado por el rey a buscar a Mefiboset. Y esta humanidad es un tipo de Mefiboset que está cojo, que está caída, que está derrotada en una tierra de aflicción, en una tierra de dolor. Pero Siba había ido a buscar a Mefiboset. Y cuando llegó a él, Siba le dice: el rey te envió a buscar. Ven conmigo.
lo primero que pensó Siba es: David está persiguiendo la casa de Saúl, a la casa de Saúl de la misma manera que mi padre Saúl persiguió a David. Así que Siba, como fue al rey, fue con miedo. Y cuando traen a Mefiboset delante del rey, el rey le habla, versículo 7. ¿Lo tiene ahí? Si no lo tiene, no importa. Y le dijo David: no tengas temor, porque a la verdad haré contigo misericordia. Hoy en esta mañana el Señor te dice: no sé a qué estás teniendo temor, no sé a qué estás teniendo temor, pero el Señor en esta mañana te dice: no tengas temor, porque a la verdad haré contigo misericordia. El rey te ha mandado buscar, te ha llamado a que vengas delante de Él, que vengas a su presencia, que vengas a su casa. El rey tiene vestiduras nuevas para ti. La Biblia dice que había un padre amoroso. Lucas capítulo 15. Y este padre amoroso tenía 2 hijos. Y uno de ellos decidió un día: dijo, no quiero estar más en casa, papá. Dame mi herencia, porque yo me voy a ir. Pero hijo, tú estás bien acá, yo te cuido, estás conmigo. Pero yo quiero estar cómodo. Así que dice que vendió todas sus cosas, sus herencias. Y cuando tuvo toda la plata, el hijo la tomó y se fue. Y cuando todo lo había perdido, la Biblia dice: y volviendo en sí. ¿Cuántas veces nosotros nos alejamos del Padre? No estoy diciendo que nos alejamos de la iglesia, porque muchas veces estamos en la iglesia. Isaías dice: este pueblo de labio me honra. Pero Dios, que miraba, pero su corazón está lejos de mí. Porque muchas veces podemos estar en la casa y podemos estar adorando, pero nosotros estar lejos del Señor. Cuando el Señor le habla en Apocalipsis a su iglesia, le dice: tú piensas que eres rico, tú crees que eres rico, pero no sabes que eres un pobre, miserable, estás ciego, desnudo. ¿Sabe a quién le habla? Le habla a la iglesia, no le habla al mundo. ¿Escuchó? No le está hablando al mundo, le habla a su iglesia. Porque le dice: háblale al ángel que está. El ángel es el mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Y cuando Mefiboset viene delante del rey, lleno de temor: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset estaba en una tierra de aflicción, en Lodebar, en una tierra de dolor, en una tierra de derrota, de fracaso, en una situación que, aunque él quisiera poder salir de esa situación, no podía salir porque era cojo, no tenía forma. Pero el rey tenía el poder para hacerlo libre. Y la Biblia dice que el rey lo mandó a buscar. Y le dice: yo tendré de ti misericordia y te devolveré. La palabra del Señor dice, hermano, que Dios nos devolverá. Dice: tierra, no temas, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, hasta los animales el Señor les habla.
Dice, animales del campo, no temas. Y también le habla ¿a quién? A sus siervos, a su pueblo. No teman. De la misma manera que el rey le habló a Mefibosé y le dice, no tengas temor.